Seguimos, invitamos a pasar a Franco Nardi, que va a presentar el trabajo Cuantificación del volumen sumergido de vegetación acuática arraigada en el sistema fluvial del río Paraná. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Soy Franco Nardi, estudiante de Ingeniería Ambiental de la FICH, de la Universidad Nacional del Litoral, y voy a presentar mi trabajo que está hecho en el marco de una beca de iniciación en investigación científica de la UNL. Bueno, como dijeron, el trabajo se llama Cuantificación del volumen sumergido de la vegetación acuática arraigada en el sistema fluvial del Paraná, y en un principio es interesante preguntarnos para qué sirve estudiar ese volumen sumergido de la vegetación acuática arraigada. ¿Sí? En un principio, como se ve en pantalla, en el sistema fluvial del Paraná es muy común encontrar en las márgenes de los cauces secundarios vegetación acuática arraigada cuya fracción sumergida ejerce modificaciones en el flujo y en el comportamiento de la región del cauce en el que está presente. ¿De qué manera modifica el flujo? Y bueno, en un principio retiene sedimentos, además modifica las velocidades y por lo tanto genera un achicamiento progresivo del ancho de los cauces que termina teniendo un rol en los procesos de cierre de los cauces secundarios. Bueno, en ese sentido, como se puede ver en pantalla y en la imagen satelital, la fracción aérea de esta vegetación acuática arraigada puede llegar a obstruir hasta secciones completas de los cauces. Sin embargo, su fracción sumergida es desconocida y no ha sido evaluada hasta el momento. Por eso nos surge preguntarnos cómo se distribuye esa vegetación por debajo del pelo de agua y cuál es el volumen de la fracción sumergida. Pensando el volumen como aquel sólido sí que está determinado, cuyos límites son por debajo la forma del talud, la línea de la costa, por encima el pelo de agua y el último límite que me falta sería lo que vamos a denominar superficie envolvente, o sea, aquella superficie que delimita la parte del cauce que está ocupada por vegetación y la parte del cauce que no está ocupada por vegetación, ¿sí? En ese sentido se propone la utilización de una sonda ecógrafa para relevar esa superficie envolvente. Pero en vez de utilizarla de manera convencional, midiendo de manera vertical, se propone utilizarla para medir distancias horizontales. Es decir, para medir la distancia que existe entre la vegetación y esa superficie envolvente. Así surgen los objetivos del trabajo, que son en un principio analizar la sensibilidad de la sonda ecógrafa, la que disponíamos de la sonda ecógrafa Raytheon de 210 kHz, para la sensibilidad respecto de la distancia de la vegetación. Como un segundo objetivo, evaluar la precisión del equipo en la generación de las superficies envolventes puntualmente y en la determinación de los volúmenes por detrás de la superficie envolvente. Y en un tercer punto, estudiar, porque en el campo se encuentran diferentes densidades de vegetación, o sea, diferentes densidades de vegetación serían los porcentajes de ocupación de la vegetación que hay dentro de ese ensamble de vegetación, y analizar si esas diferencias en la densidad de vegetación tenían diferentes respuestas en la determinación de superficies envolventes de la sonda. El lugar del trabajo fue el Laboratorio de Hidráulica de la FICH, puntualmente el canal de experimentación que se ve en pantalla, y para realizar el experimento se construyeron lo que vamos a denominar ensambles de vegetación de laboratorio, que son nada más que esas dos estructuras de PVC que se ven en pantalla, en las cuales introducimos tallos con raíces. O sea, tallos de vegetación real con sus respectivas raíces, para simular ese ensamble de vegetación. Con respecto al primer objetivo, se dispuso, como se ve en pantalla, el ensamble, esto es una vista en planta, ¿no es cierto? Y desde distintas progresivas se realizaron lecturas perpendiculares, ¿sí?, con la sonda, y en cada una de esas progresivas, fueron 6 progresivas, a 6, 5, 4, 3, 2 y 1 metro del ensamble, y en cada progresiva a 3 profundidades. A su vez, para ver la respuesta de la sonda de manera oblicua, se realizaron lecturas en diagonal a 3,5 grados a la izquierda y hacia la derecha. Todo ese esquema de mediciones, a su vez, se repitió con un distanciómetro láser con el canal vacío para poder contrastar con un instrumento de medición que es convencional para medir distancias horizontales. Bueno, en un principio, los primeros resultados, analizando netamente la serie de datos de la sonda, fueron que, bueno, la mediana siempre la mediana de la serie de datos siempre coincidió con la moda
la media fue siempre, o sea, la diferencia entre la media y la mediana fue siempre menor al 1%, y los desvíos fueron muy pequeños, menores a la décima de milímetro. Con respecto al análisis de frecuencias, como se puede ver en los histogramas, hay una alta tendencia de la serie de datos a mantenerse en su valor más frecuente. Con respecto a la comparación con el distanciómetro, recordemos que estamos pensando la lectura del distanciómetro como la distancia real que hay hacia la vegetación. Entonces definimos ese error absoluto como la diferencia entre la lectura de la sonda y la del distanciómetro. Vemos que el error absoluto siempre se mantiene menor a los 33 centímetros y que se mantiene relativamente constante en todas las progresivas, con cierta tendencia a disminuir con la distancia. Y en consecuencia el error relativo disminuye con la distancia, obviamente, y es siempre menor al 30%. Y por último realizamos correlaciones entre las lecturas de la sonda del distanciómetro a distintas profundidades, que son correlaciones muy buenas con coeficientes de determinación muy cercanos a 1, lo cual nos terminó por concluir de que las lecturas de las ondas a distintas distancias son consistentes entre sí. Bueno, habiendo concluido entonces que podemos realizar lecturas a la vegetación con la sonda con un error aceptable, nos dedicamos al relevamiento de eso que llamamos superficie envolvente. Dispusimos, como se ve en pantalla, el ensamble en el canal de laboratorio y definimos una grilla de puntos por encima de ese ensamble de vegetación, equidistanciados de 10 centímetros en la vertical y en horizontal. Bueno, sobre esa grilla hicimos lecturas de la sonda, como se ve en pantalla, digamos el transductor ubicado para realizar lecturas horizontales sobre cada uno de esos puntos. Y el mismo esquema lo volvimos a repetir con el canal vacío y con un distanciómetro, para poder construir lo que denominamos superficie envolvente, que es lo que ahora se ve en pantalla. A la izquierda está la superficie envolvente de la sonda y a la derecha la superficie envolvente realizada con el distanciómetro. ¿Sí? Luego calculamos las áreas en cada profundidad, las áreas de los planos horizontales, y por interpolación de esas áreas de planos horizontales, los volúmenes de los respectivos ensambles. ¿Sí? Uno relevado con sonda y otro con distanciómetro, o sea, es el mismo ensamble, ¿se entiende? Pero relevado con dos equipos distintos. Vemos que el volumen relevado con la sonda es un 22% mayor al calculado a partir del distanciómetro. A su vez, si analizamos la correlación existente entre las áreas de los planos horizontales calculados con sonda y con distanciómetro, vemos que siguen una misma tendencia, en la que las áreas calculadas con distanciómetro son siempre menores a las calculadas con sonda, lo cual es bastante lógico en el sentido de que podemos considerar en la distancia de expedición la lectura del distanciómetro como una lectura puntual, y la lectura de la sonda en la distancia que medimos tiene una de promediación de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Por último, para analizar el efecto de diferentes densidades de vegetación con respecto a la respuesta de la sonda a la generación de superficie envolvente, definimos esa densidad como un porcentaje de ocupación, es decir, el porcentaje de vegetación real, o sea, de volumen de tallos y de raíces que hay en un determinado volumen de ensamble, ¿sí? Que el ensamble tiene agua, tallos y raíces, digamos, ¿no es cierto?, en el campo. Para poder determinar cuál es este porcentaje de ocupación de vegetación, fuimos al campo y a partir de un muestreador, como se ve en pantalla, era un prisma sin base inferior ni base superior, que es el que fuimos introduciendo en el ensamble de vegetación de manera progresiva hasta poder capturar, digamos, un volumen representativo de ese volumen de muestreador conocido. Luego fuimos al campo y medimos el volumen de los tallos como el de un cilindro y el volumen de las raíces a través de la relación masa-densidad. Habiendo determinado los porcentajes de ocupación que podemos encontrar en campo, relevamos dos ensambles, un ensamble joven y un ensamble viejo. El ensamble joven es menos denso que el ensamble viejo. Pudimos entonces construir 3 nuevos ensambles de vegetación de laboratorio, o sea, 3 nuevas estructuras de PVC. En realidad es una sola, pero fuimos introduciéndole distintas densidades. En un principio una densidad baja, luego una densidad media y luego una densidad, por último, alta con los porcentajes de ocupación que se ven en pantalla. Y hicimos lo mismo que antes. Una grilla de puntos en las cuales medimos con sonda y graficamos esa superficie envolvente. Y calculamos el volumen por detrás de superficie envolvente. Como se ve, el primer ensamble de densidad baja y de densidad media tienen un volumen muy similar.
aun cuando la densidad del tercer ensamble es el triple, del segundo ensamble, perdón, es el triple que la del primero. O sea, hay 3 veces más vegetación en el segundo ensamble que en el primero. Sin embargo, cuando vemos el tercer ensamble, notamos que hay un incremento del 10% del volumen con respecto al segundo, que duplica, o sea, el tercero duplica la densidad del segundo, ¿sí? Y al analizar los desvíos, observamos que el desvío entre los datos de las lecturas de la sonda en el tercer ensamble es considerablemente mayor que en los otros dos, ¿sí? Y que además vemos un patrón donde la región media del ensamble es más ancha en la mitad, o sea, el ancho del ensamble es mayor en la mitad del ensamble que en los bordes, para el tercer ensamble, patrón que no se repite en los dos primeros. En ese sentido, propusimos la hipótesis de que en realidad esta diferencia en el volumen se debe a un amontonamiento de los tallos que hizo que avancen por delante del ensamble, ¿sí? Y no a que la sonda responde de manera diferente ante diferentes densidades de vegetación. Para poder corroborar esa hipótesis, definimos una región central, nos quedamos solamente con la región central de la superficie envolvente, ¿sí? Solamente con los puntos, con las lecturas que distaban por lo menos en 20 centímetros de los bordes del ensamble, ¿sí? Al realizar lo mismo, solamente con la región central, encontramos que el desvío estándar del tercer ensamble disminuía de manera considerable y ahora sí, los 3 desvíos son muy similares. ¿Sí? Y además, analizando la media, el ancho medio del ensamble, vemos que el ancho medio del tercer ensamble en la región central es 10 centímetros mayor que en el primero y en el segundo, ¿sí? Tanto que termina por corroborar que en realidad la diferencia de volúmenes se debe a un avance de los tallos por el amontonamiento y no a una respuesta diferente del equipo ante diferentes densidades de vegetación. De esta manera podemos concluir que la sonda es un instrumento de medición adecuado para relevar la superficie envolvente de los ensambles en el campo, que dentro del rango de distancia analizado, ¿sí? Las sondas tienen una exactitud y fidelidad aceptables, y por último, que no muestra diferencia ante diferentes densidades de vegetación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. La primera era todo tipas. ¿Cómo, perdón? Las plantas eran todos tipas, junco. Ah, perdón, no dije qué especie era, estuve re mal. Los canutillares, o sea, si ustedes van sobre todo la parte, trabajamos en la parte cercana a la ciudad de Santa Fe, hay un tipo de vegetación que son los canutillares que es predominante, totalmente predominante sobre todas las demás especies. Y la segunda era también si, aunque se aprobaron con algún tipo de movimiento de agua en el canal de ensayo. Sí, en el canal de ensayo, si quieren lo pongo en pantalla para que acá. Necesariamente para poder llenar la cuba tiene que haber cierta cantidad de flujo, si no disminuye. O sea, necesitamos poder tapar el ensamble totalmente. Acá no está tapado totalmente, pero porque o sea, no estábamos realizando mediciones. Cuando realizábamos mediciones aumentábamos el caudal y eso hacía que aumente el tirante, digamos. Entonces teníamos una velocidad. Sí, teníamos una velocidad. Más o menos cuánto. No lo medimos, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias, Franco.